Fundamentos de bases de datos. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video presenta diversos ejercicios de la sentencia SELECT. Para realizar los ejercicios, es necesario que inicie la aplicación MySQL Workbench. Haga clic sobre el recuadro, que representa la conexión con el servidor. Proporcione su contraseña para establecer la conexión. Una vez conectado al servidor, se abre el panel de consultas. Ahora descargue el archivo adjunto, llamado abogado.sql, y colóquelo en la carpeta de documentos. En el menú File, seleccione la opción Open SQL Script. En la ventana emergente localice el archivo abogado.sql y oprima el botón Abrir. Se abre una nueva ventana, pidiendo que se confirme el juego de caracteres Latin 1. Oprima OK. A continuación, en el panel de consultas se abre una nueva pestaña, mostrando el texto completo del script que permite crear un esquema en el servidor, creando 4 tablas y agregando los datos a esas tablas, a partir del script. Oprima el botón Execute, para ejecutar este script. En el panel de salidas, aparecerán las diferentes sentencias del script, que se van ejecutando. Haga clic sobre el botón Refresh, ubicado a la derecha del panel de esquemas, para que aparezca el nombre del esquema recién creado, el cual ya aparece seleccionado como esquema en uso. Cierre la pestaña conteniendo el script. Utilice la pestaña de Query 1, para escribir las sentencias que a continuación se piden. El primer ejercicio, pide escribir una sentencia SQL, que liste el nombre de los abogados que no tengan alguna asignación. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. La sentencia SELECT, utilizando una subconsulta es como sigue. SELECT nombre A, from abogado, where clave A, not in. SELECT clave A, from asignación. Y como respuesta se muestra únicamente el nombre de Rita Suárez. Ahora, se pide escribir una sentencia SQL, que permita obtener el total de horas que tiene asignadas el abogado Luis Domínguez. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. La sentencia SELECT requiere hacer una subconsulta para obtener la clave de este abogado, seleccionar sus asignaciones y obtener una sumatoria de las horas. SELECT sum, horas, as total horas, from asignación, where clave A igual a. SELECT clave A, from abogado, where nombre A igual a Luis Domínguez. Y el resultado de la ejecución son 159 horas. Un ejemplo más interesante es el siguiente, donde se pide escribir una sentencia SQL, que involucra 2 subconsultas anidadas, para listar los nombres de los casos en los que participa el abogado Luis Domínguez. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. La primera subconsulta permite conocer la clave de Luis Domínguez, y luego, en otra subconsulta, se obtienen los números de los casos en los que participa, para finalmente obtener los nombres de estos casos. SELECT nombre caso, from caso, where num caso igual a any. SELECT num caso, from asignación, where clave A igual a. SELECT clave A, from abogado, where nombre A igual a Luis Domínguez. Al ejecutar la consulta se obtienen los nombres, de los 4 casos en los que participa Luis Domínguez. Como cuarto ejercicio, se pide escribir una sentencia SQL, que muestre el nombre del abogado que tiene el mayor número de horas asignadas, mediante una subconsulta aplicada a la condición having, y usando el cuantificador universal all.
Haga una pausa mientras escribe su respuesta. La sentencia solicitada es: Select nombre A, from abogado, where clave A igual a, select clave A, from asignación, group by clave A, having sum, horas, mayor que igual a all, select sum, horas, from asignación, group by clave A. En el siguiente ejemplo se pide escribir una sentencia SQL, que enliste los nombres de los abogados, y el número total de horas que tienen asignadas. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. Se requiere reunir las tablas de abogado y asignación, luego hay que agrupar las asignaciones por cada clave de abogado y hacer una suma de horas para cada grupo. Select nombre A, sum, horas, as total, from abogado, A, inner join asignación, S, ONA, punto, clave A igual a S, punto, clave A, group by, A, punto, clave A. Aparecen los nombres de los 36 abogados, y el total de horas que tienen asignadas. Observe que el empleo de alias no requiere el uso de la cláusula as, y que a pesar de que la agrupación se hizo por la clave del abogado, en la cláusula select, se puede listar el nombre del abogado, porque es un atributo dependiente de la clave. Para este ejemplo se pide escribir una sentencia SQL, que enliste el nombre del abogado, teléfono, ciudad, tarifa, y el total de horas asignadas, de los abogados que tengan más de 80 horas asignadas en total. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. La sentencia solicitada es: Select nombre A, teléfono, ciudad, tarifa, sum, horas, as total horas. From abogado, A, inner join asignación, S, on, A, punto, clave A igual a S, punto, clave A. Group by, A, punto, clave A having, sum, horas, mayor que 80. Solamente 6 abogados satisfacen la condición. Ahora se pide escribir una sentencia SQL, para obtener los nombres de los abogados, que tienen una tarifa más alta, que Manuel Ruiz, empleando inner join. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. Observe el empleo obligado de alias, y que la condición puesta en la cláusula on, es una desigualdad. Selecta, punto nombre A, punto tarifa, from abogado, a inner join abogado, M. On, A, punto tarifa, mayor que M, punto tarifa, where M, punto nombre A igual a, Manuel Ruiz. El resultado obtenido, muestra 13 registros de abogados, que satisfacen la condición dada. A continuación, se pide escribir una sentencia SQL, para listar los casos que no tienen asignaciones, empleando una sentencia left join y una condición de nulidad. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. La sentencia requerida es: Select nombre caso, from caso, C, left join asignación, S. 11, punto num caso igual a S, punto, num caso, where S, punto num caso is null. Al usar la condición S, punto, num caso is null, se están seleccionando los casos sin asignaciones. Escribir una sentencia SQL, para listar los nombres de los casos, que no tengan más de 2 asignaciones. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. La sentencia requerida es: Select nombre caso, from caso, C, inner join asignación, A, 11, punto, num caso igual a, punto, num caso, group by C, punto, num caso, having count, asterisco, mayor o igual a 2. Y como resultado aparecen los nombres, de los 5 casos que cumplen la condición.
Escribir una sentencia SQL, para obtener el nombre del departamento en donde se paga la mayor cantidad total a sus abogados, multiplique la tarifa por las horas asignadas. Haga una pausa mientras escribe su respuesta. Hay que escribir una subconsulta, para obtener las sumas de los pagos por departamento. La consulta principal involucra además, los nombres de los departamentos, y la condición Javin, para encontrar la suma de aquel departamento que sea mayor o igual a todas las sumas. La sentencia completa es: Select nombre de, from departamento de, inner join abogado a, on de, punto, clave de igual a, punto, clave de inner join asignación S, on S, punto, clave a igual a, punto, clave a group by, de, punto, clave de Javin sum, tarifa asterisco horas, mayor o igual a OL, select sum, tarifa asterisco horas, from abogado a, inner join asignación S, on S, punto, clave a igual a, punto, clave a group by, a, punto, clave de. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.